Buenos días, bienvenidas todas. Estamos muy contentas de estar en esta charla acerca del libro Horizontes del Feminismo de la autora Silvia L. Gil, en el que además participan Mina Lorena Navarro, Francesca Gargallo, Raquel Gutiérrez, Silvia Marcos, Márgara Millán, Araceli Osorio, Yomara Rovira, Asamblea Nos Queremos Vivas Nesa, Hasta Encontrarle Ciudad de México, Mujeres Organizadas de la UNAM y Amaya Pérez Orozco. De parte de Lenguaraz, desde Lenguaraz, distribuidora de libros, estamos muy contentas de sumarnos a este esfuerzo conjunto de una autora, Silvia L. Gil, preocupada por lanzar ciertas preguntas en torno al feminismo, también de una serie de mujeres desde distintas trincheras, respondiendo a estas preguntas, en un afán de generar un diálogo de cuestiones que nos preocupan y nos atraviesan a todas, del trabajo de editoras y gestoras de Bajo Tierra Ediciones, de la labor de libreras que recomiendan, es decir, del trabajo y corazón de muchas mujeres haciendo posible esta publicación y en especial, pues, o el día de hoy más bien, este encuentro. Hay una frase de la autora Silvia L. Gil que viene al final de los agradecimientos y es con lo que a mí me gustaría iniciar y darles la bienvenida a todas ustedes y también pues a todas y todos los que nos escuchen. Y dice, este libro no deja de ser parte de nuestras pasiones y conversaciones, tejidas por la amistad y por un profundo empeño feminista compartido. Efectivamente, empeño sin garantías, pero en el que persiste el deseo de transformarlo todo y de cultivar las condiciones aún por venir de una vida común realmente justa y potenciadora. Y creo que a estas palabras, no solo las que participaron en el libro, sino todas las demás, como lectoras, libreras, gestoras, escuchas y todas las que podamos estar en todos los márgenes o alrededor, de acuerdo con algunas de estas ideas del libro, pues nos sumamos. Y así que bienvenidas todas y estamos listas para escucharlas. Y le paso la voz a Mara desde la Liga de Libreras Feministas. Muchas gracias, Ruth. Pues bueno, yo estoy aquí en nombre de la Liga de Libreras Feministas, de la cual tú también formas parte, y se suma La Jícara en Oaxaca, Utópicas en Ciudad de México, La Cosecha en San Cristóbal de, de las Casas en Chiapas, Gato Sabio en Querétaro, La Meiga en Mérida, Yucatán, y Astillero, la cual tú representas en la Liga, y Traspatio. Somos 8 libreras que nos hemos unido justo para visibilizar, trabajar a favor de lo que nos interesa, que en términos de política personal, digamos, ética personal. Y entonces estamos muy agradecidas de poder participar en esta presentación y de sumar este libro a nuestros libreros, a nuestro catálogo, porque creemos que, como hace unos momentos comentaste, pues es un trabajo que suma hombro a hombro, y aunque no conozcamos ahorita las presentadoras, creo que nos entusiasma eso, o sea, conocerlas, leerlas, poderlas recomendar, poderlas leer y reseñar también. Y creo que en esta ocasión sí tenemos que mencionar que hay un texto ahí de Francesca Gargallo, no, lo hace todavía más vital, creemos, porque pues es una mujer que ha dejado mucho pensamiento, mucha obra, y nos encanta seguir promoviendo su pensamiento. Y yo creo que este libro es una gran oportunidad que se encuentre acompañada de otras compañeras. Y bueno, pues agradecemos este libro que es fuerte, valiente, muy potente, y agradecemos tanto a Silvia como a las que están ahí hablando y reflexionando sobre muchas cosas que todavía faltan horas de diálogo, pero que por lo menos es un puente para hacerlo desde nuestras librerías, desde nuestra manera personal de seguir reflexionando. Entonces agradecemos muchísimo
pues esas ideas y esos pensamientos. Y les invitamos a que nos busquen y consigan el libro en nuestras librerías, y con este perfil que tenemos en las que podemos recomendarles y hablarles de este libro. Muchísimas gracias a nombre de la Liga de Libreras Feministas. Gracias, Mara. Muchas gracias. Desde Bajo Tierra Ediciones nos acompaña Laura Alvarado, que va a estar a cargo de las preguntas y el diálogo que vamos a hacer con las demás participantes y también que las va a presentar. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias, Ruth. Y bueno, pues qué placer estar acá con todas, en verdad. Genuinamente es una gran alegría, como ha sido también todo el proceso de crear este libro. Yo ahora voy a pasar a darles la palabra, pero bueno, sí decirles que desde Bajo Tierra Ediciones y en conjunto con nuestra editorial hermana Traficantes de Sueños, pues este libro fue una fiesta en todos los sentidos. O sea, fue muy bello de crear, además aprendimos muchísimo de nuestra propia práctica política y editorial, y creo que es una de las apuestas, ¿no?, del libro, como todo el tiempo invitarnos a pensar qué hacemos como mujeres organizadas, ¿no?, frente a esta pues gran catástrofe, y cómo también hacemos lo que hacemos desde la alegría, desde la propuesta y desde la esperanza, ¿no? Entonces, me da muchísimo gusto estar acá con todas, además que muchas de las que están acá nos han ayudado directamente en Bajo Tierra Ediciones, no solo en la conformación de nuestro proyecto político, de nuestro proyecto editorial, sino también pues a pensarnos y a inspirarnos con las luchas que emprenden cada día, ¿no? Entonces, pues qué placer estar acá. Y bueno, yo voy a presentar a las compañeras que van a participar en esta primera ronda de intervención y al final les hago la pregunta. Nos acompañan acá, están, voy a pasar, perdona, donde tengo estas pantallas. Nos acompaña primero Yomar Rovira. Ella es escritora, es ensayista, investigadora y docente universitaria por la UAM Xochimilco. Su trabajo ha sido armado al calor de distintos movimientos sociales y se centra en las formas innovadoras de acción colectiva en red, las multitudes conectadas y los nuevos repertorios de protesta, como los desplegados de las luchas feministas. También nos va a acompañar Márgara Millán, que es socióloga, antropóloga y profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está fuertemente comprometida con el pensamiento vivo y transformador y forma parte de la red de feminismos decoloniales. Nos acompañan también Areli, Lupita y Diana, que son parte de Nos Queremos Vivas NESA. Se fundó a principios de junio de 2017 como resultado de las marchas vecinales tras el feminicidio de una niña de 11 años llamada Valeria Gutiérrez. La asamblea busca generar acciones para erradicar la violencia de género a través de diversas movilizaciones, tanto en el municipio de Nezahualcóyotl como en otros territorios. Es un placer estar con ustedes por acá, compañeras. Y bueno, también en esta primera ronda de intervención va a estar Amaya Pérez Orozco, que es una economista feminista y activista social española dedicada al estudio de la sostenibilidad de la vida. Entonces, bueno, ellas van a ser quienes nos acompañan en esta primera ronda de intervención. Si me está faltando alguien, ahorita me dicen, porque somos un montón en esta mesa y qué bueno. Y bueno, yo les dejaría entonces una primera pregunta que es muy desestructurada, es una pregunta abierta, y sería: ¿qué da para pensar el conjunto de estas conversaciones que se compilan en el libro de Silvia Gil? Quien quiera tomar la palabra, si lo quieren hacer en el orden que las presenté, mejor todavía. Adelante. Bueno, pues muy honrada de iniciar esta conversación y celebrar este magnífico libro. Me parece que es un trabajo fundamental. Estoy loca con este libro. Me parece de verdad que logra sintetizar y poner en escena otra manera de contar, otra manera de construir conocimiento, estas formas de enlazarnos, de lograr pensarnos juntas. Estas miradas en tiempo presente que ofrece el libro son un retrato coral que va más allá de lo que podría ser una fotografía fija, sino que, digamos, logra pues mostrar e iluminar pensamiento, acción, derivas y también mucho tiempo de lucha, ¿no?, en este libro.
yo quisiera recordar que Silvia logra hacer esto y este libro en cierta manera sintetiza esa generosidad de Silvia, esa capacidad de escucha y esa capacidad de hilado, ¿no? Yo incluso le decía, ¿cómo puede ser que estas palabras tan bien puestas, tan bien dichas, hayan salido de conversaciones en un momento dado tan precarias? Y es el trabajo cuidado de la entrevistadora, que hace una obra propia, siendo una obra de muchas propias, de muchas de nosotras, y a la vez que nosotras nos hablamos a través de muchas otras. En ese sentido, me parece fundamental que desde la academia, desde el feminismo, reivindiquemos estos hilados, esta capacidad de tejer y de construir juntas, porque no hay duda de que pensamos en común, no hay duda, y que actuamos también en común y que nos necesitamos y continuamos unas a otras. Entonces yo quiero recordar solo que Silvia, como cuenta ella al inicio, llegó en 2014 a México. A mí me emociona mucho ese recorrido, porque bueno, yo le gano por algunos años más en México, ¿no? Pero yo vengo de Barcelona, ella viene de Madrid, yo llegué en el 93, ella en el 2014, y ella se encuentra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y empieza a descubrir todo lo que se estaba gestando desde ese entonces hasta el momento presente en que estamos presentando este libro con 8 libreras feministas puestas en este momento capaces de generar pensamiento, acción, conexión entre nosotras. Es un cambio, un salto brutal en muy pocos años y que se refleja completamente en este libro, tanto en la catástrofe como en la potencia de nuestra capacidad de enunciación y en nuestra capacidad de estar juntas. Entonces, como les decía, a Silvia le tocó la desaparición de los 43, le tocó a Ayotzinapa, le tocó las movilizaciones por Yaquiri, que fueron de las más importantes en ese momento, que respondíamos a la violencia feminicida. Luego recuerdo cómo iban las marchas del Día de las Madres, ¿no? Cuando eran esas marchas que no podíamos creer que las mamás estuvieran reclamando la aparición con vida de sus hijos, ¿no? El papel de las periodistas, el semillero zapatista, luego le tocó el asesinato de las 5 personas de la Narvarte, que acabó con el sueño del Yo Soy 132, le tocaron además todas esas conversaciones, el espacio de mujeres bastardas de corazón, la politización de los movimientos autónomos y de las mujeres dentro de esos movimientos. Le tocó algo maravilloso, que fueron todos esos años de los seminarios que organizaba Márgara Millán y también con Daniel Inclán, esos papits de la prefiguración de lo político, que fueron también espacios de gestación de conocimiento y de acompañamiento de procesos políticos y sociales. Raquel Gutiérrez en la Casa de Ondas primero, luego también ese encuentro de comunalidad que fue el primero y se quedó ahí forever porque no hemos tenido un segundo. Pero cuando fuimos viendo que se nos hacía insostenible construir conocimiento quizá con estos sujetos masculinos duros, ¿no? y que necesitábamos crear estos espacios entre nosotras. En 2016, el Vivas Nos Queremos, el 24 de abril, aparece esta constelación ya de feminismos que toman las calles y que ponen además el feminicidio y la violencia brutal en el centro. Después viene el asesinato el feminicidio contra Lesbi, Berlín, que construye también el movimiento ya más radical, las tomas en la universidad, en la UNAM. Y bueno, me parece, luego llega el Me Too con toda la acción en línea, la acción directa, las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras que aparecen en el libro. Entonces ahí vemos toda esta constelación de fuerza, ¿no? Las fotografías, los murales, ¿no? Y en todo este tiempo, todo esto ha pasado, ¿no? Las antimonumentas, las glorietas, las mujeres que luchan. Y en este año pues ha fallecido grandes mujeres, ¿no? Como Francesca Gargalo, como ya decían, como Mercedes Olivera, son nuestras abuelas, nuestras grandes. Francesca se nos fue antes de tiempo. Yo también quiero evocar a una gran librera, una gran editora, Neus Espresate. Entonces todo esto, en cierta manera, hace este vínculo, esta fuerza que tiene este libro, que nadie puede hilar de la manera en que lo hizo Silvia, con una generosidad impresionante y con una voz que sostiene la voz de todas, ¿no? Entonces, con eso dejaría mi primera intervención. Listo, pues nada, pues que yo he hecho un recuento muy
muy preciso, yo también quiero decir que llega a México a un momento que la nutre mucho y que hay un movimiento muy, muy importante. Y yo también lo veo al revés, cómo Silvia contribuye a esto que encuentra, ¿no? Cómo responde a esto que le está llenando de una, digamos, vitalidad distinta, de una politicidad distinta. Y creo que ella es fundamental en eso también, en convocarnos, en preguntarse, ¿no? Creo que el libro tiene mucho que ver con qué hacemos con nuestras palabras, qué hacemos con nuestras conversaciones, con nuestro tiempo vivido, con esa pasión que nos une. Yo creo que además aquí, digamos, vienen de otras y cómo compartir, ir trabajando poco a poco en esos espacios que yo quiero ver también como transformativos de los espacios universitarios, de la academia, de los espacios militantes también que habitamos, ¿no? Entonces, para mí este libro, pues es justo Horizontes del Feminismo, no, seguramente no abarca todos los horizontes, pero sí hace un gran esfuerzo por entretejer movimientos simultáneos, distintos, digamos, localizados, situados, pero que nos ayudan a hablar una lengua común, a construir una lengua común, a construir una lengua colectiva, ¿no? A conocernos en nuestras similitudes y en nuestras diferencias, a desarrollar eso que hemos denominado sororidad, o que más precisamente también las compañeras dicen como acuerpamiento, ¿no? Este es un libro de acuerpamientos, en donde cuerpos distintos, situaciones distintas intervienen y a través del puente que fue Silvia y que Silvia nos regresa, digamos, una realidad que de repente es difícil de entender, ¿no? O de visibilizar. Entonces, bueno, yo creo que este es un gran libro, como bien lo dice, Conversaciones en un tiempo de crisis y esperanza. Una de las esperanzas que nos regresa el texto, pues es la palabra compartida. Creo que hay que seguir cultivándola y que quiero decir también que esto construye y al mismo tiempo, pues sí, como decía Guío, Neus Expresate también, que están haciendo ustedes también, ¿no? Lo que está haciendo Bajo Tierra, Lenguaraz, los esfuerzos que están aquí en un sentido, digamos, yo lo veo que desde el nivel de la producción, ¿no? De libros, los libros son como una señal que lanzamos al mar, ¿no? Son como este mensaje del náufrago que dice, aquí estamos y a ver quién encuentra este mensaje en el camino. Y creo que eso no podría ser posible tampoco sin contar con digamos, con la presencia, con la continuidad, con la persistencia de proyectos editoriales. Gracias. Muchísimas gracias, Márgara. Bueno, Márgara y Yomar nos acompañaron en estas intervenciones. Me gustaría entonces darle la palabra a las compañeras de Nos Queremos Vivas NESA. Por ahí hay varias compañeras que nos acompañan, entonces quien desee tomar la palabra, por favor. Y después seguimos con Amaya. Gracias. Voy a hablar yo, nada más que mi internet está un poco inestable, por eso cierro la cámara. Pues pienso en estas conversaciones, pienso en la juntanza de las mujeres como esta acción política, ¿no? En convertirnos en este sujeto colectivo que está aquí tratando, ¿no? de luchar contra esta violencia feminicida. El día de hoy en Ciudad Nezahualcóyotl
hay un feminicidio de una niña. Y bueno, yo quiero hacer como mención de que este esfuerzo, o más bien esta juntanza, surge por eso, ¿no? En memoria de Valeria, yo vivía en otro lugar, pero estaba como también conectada con este dolor, ¿no? De crecer en este lugar. Y creo que ahí radica el ejercicio de estar juntas. Creo que tenemos esta posibilidad de recuperar la memoria a través de las conversaciones, a través de pensar otros horizontes. Y creo que el hilado de lo que puede pasar en Ciudad Nezahualcóyotl, en Ciudad de México, en el norte del país, sí es situado, pero es una palabra viva. Creo que es muy importante rescatar esta voz, y rescatarla no porque no tenga fuerza en sí misma, sino porque a veces no tenemos ciertos espacios, ¿no? Las mujeres en la academia tienen un espacio, las mujeres en la periferia a veces no tenemos esos espacios, y creo que es importante buscar una horizontalidad y buscar seguir construyendo esta creencia de que no hay dignidad sobre dignidad, y cómo hacemos para justo estar juntas, ¿no? Estar juntas con diversidad de sentires, con diversidad de pensares y de acciones, ¿no? Y bueno, creo que eso es algo que a mí en lo personal me ha tocado de ser parte de Nos Queremos Vivas Nesa, y que a pesar de también tener diferente tal vez también hasta forma de pensar, se logra, ¿no? Como tener esta fuerza para seguir visibilizando y seguir luchando y seguir como también atendiendo esta herida colectiva que es la violencia de género contra las mujeres, contra las niñas en Ciudad de Nezahualcóyotl, en la periferia oriente de la Ciudad de México. Y bueno, nos posiciona también, en esta posibilidad de recuperarnos hasta nosotras mismas, ¿no? Como compañeras. Eso quisiera compartir. Bueno, pues yo por mi parte querría compartir que a mí es un libro que me ha tocado profundo. Y creo que para explicarlo, primero he de decir desde dónde llego a él, que es desde el lugar en el que Silvia estaba en 2014, como ya se ha recordado, y que bueno, ella de alguna manera también habita desde la distancia, pero que es el lugar que Silvia habitaba y que yo habito es el vientre del monstruo. Estamos aquí en el centro del capitalismo heteropatriarcal, colonialista, biocida, ¿no? Entonces es el centro del poder, por decirlo de alguna manera, en descomposición. Es ese centro que cada vez es más periferia, que está habitando ese proceso de precarización de la existencia de manera profunda. Es ese lugar del mundo que era zona de acumulación, pero que cada vez es más zona de despojo también, porque vivimos un mundo donde el proceso de acumulación y su contraparte de despojo no tiene fin. Entonces, cada vez son menos los lugares a salvo, cada vez nos damos más cuenta de que no hay sitios a salvo. Y esto, que era algo que quizá lo sabíamos en la teoría, creo que no lo habitábamos en el cuerpo con la fuerza que estamos comenzando a habitarlo. Y desde ahí, a quienes ocupamos este lugar en el cual en algún momento creímos en el desarrollo, nos hicieron creer en esa fantasía, en esa pesadilla, pero que se vivía como fantasía, creo que esto nos puede colocar con mucha fuerza en una especie de desesperación radical. Y entonces, frente a esa desesperación radical, a mí este libro lo que me transmite muchísimo es justo lo contrario, es esa esperanza radical. Decíais que en el libro Silvia plantea preguntas, y una de las preguntas más fuertes es ¿dónde colocáis la esperanza? Muchas de vosotras, todas las que habláis, y creo que hay respuestas claramente. Entonces hay respuestas para construir un llamado radical a la esperanza. A mí me llena de fuerza, no sé cómo decirlo. Es un libro que me transmite muchísima fuerza por la vida, por una defensa de la vida que hay, desde las vidas que faltan y desde las vidas
que han sido dañadas. Y es un libro que transmite muchísima alegría de vivir, alegría por vivir, por creer en la vida, sin negar los dolores de la vida y sin negar las vidas que han sido violentadas. Y creo que esa capacidad de reconocer el dolor, de reconocer la pérdida, de reconocer la violencia y desde ahí no hundirse, sino ser capaces de vivir alegres juntas y de creer en la posibilidad de una vida mañana desde la defensa de la vida hoy, parece un trabalenguas lo que estoy diciendo, no sé muy bien cómo expresarlo, pero es que creo que es de verdad lo que transmite de una manera muy fuerte el libro. O sea, el sentido profundo para mí sería ese de porque vivas nos queremos, vivas nos estamos luchando, vivas juntas y alegres, ¿no? Y bueno, eso creo que es algo, no sé cómo expresar la dimensión de lo que eso significa para estas, insisto, antiguas zonas de acumulación del planeta que están cayendo hacia el abismo que no queríamos ver, por decirlo de alguna manera. Y bueno, también creo que esto pasa, y sería el segundo elemento que yo quería remarcar del libro, por ayudarnos a entender el papel de las violencias en la recomposición global del sistema. O sea, pensando México no como un otro lugar donde suceden las mayores violencias, sino como un espejo de la deriva en la que estamos colectivamente el mundo entero, ¿no? Y cómo se vinculan las violencias heteropatriarcales, la violencia corporativa y empresarial, las violencias racistas y colonialistas, la violencia contra los territorios. Entonces creo que esa comprensión de la violencia ayuda también mucho el libro y que es fundamental. Y desde ahí, y ya acabo con esto, otra cosa que quería decir del libro es que es un libro que es genealogía, efectivamente, y que es algo que ya hizo Silvia en otro libro anterior, en 2011, con los feminismos en el Estado español, que era también un libro de genealogía. Y creo que es fuerza política, pero no solo para los feminismos. ¿Qué es fuerza política? Para todas las personas que se reconozcan o no en los feminismos, comprometidas con salvar la vida, por decirlo de alguna manera. Y ojalá este libro no se lea solo, entre comillas, como un libro feminista, espero que me entendáis, o sea, no por quitarle ningún valor, sino que lo lea cualquiera, aunque no se reconozca feminista, porque es un libro sobre cómo construir una vida colectiva que sea capaz de defender la vida que hay y de permitir que exista vida mañana, porque si no, vamos a la hecatombe, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí es un libro que me ha resonado infinito. Ahí lo dejo. Mitzi, no sé. Sí, muchas gracias, Amaya. Y bueno, para terminar esta primera ronda, me gustaría darle la palabra a dos compañeras más que nos acompañan, que me da muchísimo gusto que estén por acá. La primera de ellas es Mitzi Robles. Ella es filósofa feminista y es integrante del colectivo Hasta Encontrarles CDMX. Es un colectivo de familiares de personas desaparecidas en Ciudad de México, activistas y personas solidarias. Ahora seguramente ya nos podrá contar un poco más. Y después de Mitzi le damos también la palabra a Diana, que nos acompaña también de la iniciativa Nos Queremos Vivas Necia. Por favor, compañeras. Muchas gracias, hola a todas, es un gusto estar aquí. Bueno, antes que nada, a mí me gustaría contarles que cuando Silvia nos hizo la invitación para participar en estas conversaciones, nosotras lo recibimos como un gran regalo y un gran apapacho, porque además estábamos en plena pandemia tratando de pensar y reconfigurar justamente los procesos de acompañamiento mutuo que nos damos en un contexto de desaparición urbana, y que era muy difícil justamente replantear el proyecto colectivo. Y esta conversación fue mucha luz para nosotras y que al mismo tiempo reivindicaba las razones del por qué nos habíamos embarcado en esta apuesta colectiva de buscar personas, aunque no fueran personas cercanas a nosotros, aunque no fueran nuestras familiares, y eso era muy importante. En ese sentido, también este libro representaba la posibilidad de dejar una memoria gráfica de una de las derivas más potentes que hemos tenido en el colectivo, y que es nuestro proyecto de muralismo y arte por nuestras y nuestros desaparecidos y desaparecidas, que ha sido un proyecto que ha dado mucha potencia y también mucha esperanza a las personas que están buscando a alguien en esta ciudad, y que ha sido también una manera de combatir la narrativa de que vivimos en una ciudad, la Ciudad de México, una ciudad
que responde justamente a una defensa universal de los derechos de las personas y al mismo tiempo una narrativa que invisibiliza las violencias más extremas que se están viviendo en los barrios más marginados en esta ciudad. Para nosotras este libro ha dejado, pienso que 3 cosas muy importantes. Una, la importancia de la perspectiva. Poder mirar nuestra lucha en perspectiva de otras luchas es muy importante, porque nos coloca y nos sitúa y nos reconecta. Por ejemplo, para el colectivo Hasta Encontrarle Ciudad de México, el trabajo de las compañeras Nos Queremos Viva Vanessa ha sido siempre un referente. Se lo hemos dicho a ellas de muchas maneras y lo hemos tratado de evocar en muchos espacios, justamente porque son apuestas colectivas que están contestando, me parece que de manera radical y amorosa en ambientes de muchísima violencia extrema, en condiciones de muchísima precariedad que no pueden ignorarse. El segundo punto que creo que es importante para pensar lo que nos dejan las conversaciones en este libro es justamente no renunciar al deseo de la puesta en común. Y lo digo sin afán de idealizar, ¿no? Porque en realidad esa puesta en común es un trabajo muy difícil, es un trabajo que supone justamente colocar en el centro el reconocimiento y la importancia de la diferencia. El colectivo Hasta Encontrarle Ciudad de México justamente ha sido para nosotros un proceso de aprendizaje, de reconocer las diferencias entre las personas que integramos este colectivo y al mismo tiempo potenciarlas, reconocerlas, ayudarnos justamente a entender cuáles podrían ser las circunstancias particulares e individuales que potencian justamente nuestras posibilidades comunes. Y finalmente, algo que creo que no es menor, pero que a nosotras nos ha ayudado mucho a la hora de mirar justamente nuestra lucha a partir de la lectura de todas las compañeras que están en estas conversaciones, es pues la importancia de entender muchas veces que a veces el proyecto político y ético más importante es asumir que el objetivo no es alcanzar la comprensión absoluta del dolor del otro, sino justamente asumir esa imposibilidad como un proyecto político y ético. Y que no se trata solamente de enlazar o de construir alianzas a partir de la palabra solidaridad, sino también de reconocer que en esa construcción colectiva va a haber espacios de imposibilidad que van a ser los espacios en donde quizás encontremos las respuestas que estamos buscando para mantenernos vivas y para mantenernos vivos. Y sobre todo, un poco pensando en lo que Amaya decía hace un momento, para el colectivo Hasta Encontrarle Ciudad de México, que además creo que es importante decirlo, es un colectivo mixto, en donde nos acompañamos con madres, pero también con padres, con hermanas, pero también con hermanos, con hijas, pero también con hijos. Es muy importante también pensar justamente la violencia patriarcal, la violencia racista y la violencia clasista que nos está arrebatando también a nuestros compañeros y a las vidas que no podemos renunciar tampoco, ¿no? A las vidas de nuestros compañeros que además están siendo arrebatados de nuestras comunidades de maneras muy violentas y que están de alguna manera desproporcionadamente desgajando la idea de que es posible reconstruir los vínculos en nuestras comunidades. En ese sentido, este libro nos recuerda justamente, por lo menos a nosotras en este trabajo conjunto que realizamos, la importancia también de pensar la violencia patriarcal en función del coste que está pasando también a nuestros compañeros hombres, porque hay un coste que está pasando también de ese lado. Y por otro lado, que no es menos importante, mirar justamente cómo la vida se reconstituye y se reconfigura a partir de la puesta en marcha de, nosotros decimos, el dispositivo de la risa y la alegría en medio de ambientes completamente obscurecidos por la violencia, por la injusticia y por la desesperanza. Eso es lo que quisiera decir en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mitzi, por estas palabras. Diana, tienes la palabra. Gracias, Laura. Pues primero un saludo a todas quienes están aquí. Me siento de verdad muy contenta, muy emocionada de poderlas escuchar y de poder
tener este momento de compartir nuestras palabras y de compartir nuestras ideas en torno a este libro que pues a mí me parece no solo importante y necesario, sino también me parece un lugar que nos permite pues como tener una especie de mapa, ¿no? Una especie de cartografía que como bien decían, deja quizá o no quizá pues muchos otros espacios y muchos otros esfuerzos fuera, ¿no? Pero pues me imagino sería una labor aún mucho mayor y titánica. Sin embargo, me parece que este libro nos plantea sí, como poder mirar un territorio que es diverso, que es vasto, que está lleno de esperanza, pero al mismo tiempo de contradicciones, ¿no? Y de lugares que, como decía Mitzi, pues es necesario no ignorar, ¿no? Creo que los movimientos de mujeres organizadas, de quienes no se nombran feministas y sí se nombran feministas, pues está atravesado en todo momento por todas las circunstancias de la violencia, ¿no? En este sentido, para mí resultaba muy importante la participación de este espacio del que hice parte, ¿no? De Nos Queremos Vivas Nesa, porque como que consideraba que es muy necesario, ¿no? Poder tejer las voces en relación a otras voces y poder mirarnos desde otros lugares, poder encontrar en dónde están esos puntos que potencian la colectividad, en dónde están esos puntos que quizá hay más distancias, ¿no? Como lo puede ser entre un territorio periferizado y la academia. Sin embargo, eso, ¿no? Me parece también como muy bello del libro que los espacios que están puestos ahí pues abarcan distintas violencias, ¿no? O sea, pienso como en las compañeras organizadas de filosofía y letras, ¿no? Viendo como la universidad, las instituciones educativas, pues también como parte de este aparato capitalista y patriarcal en el que también las vidas de las mujeres, de las jóvenes, de los jóvenes, está en peligro. Entonces, eso, ¿no? Como que a mí me parecía y me resultaba muy importante que Nos Queremos Vivas Nesa pudiera estar ahí, ¿no? Que se gestionaran las entrevistas como en un momento, pues sí, ¿no? De mucha angustia, de mucha incertidumbre que era la pandemia. Aún así, pues poder hacer parte de esta conversación en común y de esta conversación colectiva que creo que se logra en el libro, dándonos muchos sures, ¿no? Muchos sures desde distintos lugares de cómo seguir caminando, ¿no? De saber que sí que en medio de esta violencia y de este sistema asesino, pues hay esfuerzos que caminan hacia la vida, eso, desde diversos lugares, y eso me parecía y me parece como muy hermoso, ¿no? Perdón, quizá por mi palabra, pues cursi, pero sí, ¿no? Creo que eso, que la palabra construye mundos y que esta palabra nos permite tener un mapa de sures y luces. Pues muchísimas gracias a todas, compañeras, por vertir acá todas esas intuiciones, todos esos esfuerzos, además muy sistemáticos por pensar para qué del libro, ¿no? Me gusta mucho también pensarlo, quiero recuperar algo que dijo Areli, ¿no? Como un esfuerzo conjunto para encontrar estos espacios desde los diferentes lugares, ¿no? O sea, desde los diferentes lugares desde los que cada una de nosotras piensa y cada una de nosotras lucha, y pues se pueden compilar en este libro, ¿no? Y me gusta mucho también pensar que la apuesta no es
sí es desde el feminismo, pero es una apuesta también para todas quienes luchamos por la vida, ¿no? Y quienes históricamente hemos puesto, como dicen por ahí otras compañías, la vida en el centro, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Yo pasaría entonces a la segunda pregunta, que